Molt bé. Hola a tots i moltes gràcies per venir. La conferència que avui presentem està dintre del grau en disseny de l'ISABA, de l'àrea d'interacció digital. I us presento els conferenciants, són en Ricard Marfà, que és cap de disseny de l'àrea digital del diari Ara, i la Idoia Longan, que és la responsable de tecnologia del diari Ara. Ens explicaran experiències interactives, com es diu la conferència. Jo penso que serà molt interessant veure aquesta perspectiva, sobretot quan l'associem amb un diari amb la seva vessant digital, que pot ser una qüestió, un cas molt interessant. I aprofito també per dir-vos que al final tindrem un torn de preguntes, és a dir, que si us apareix algun dubte, alguna pregunta, alguna qüestió que vulgueu comentar, aprofiteu. És possible que també hi hagi preguntes online, perquè estem en streaming. I també us dic que el dia 3 estem preparant una altra conferència que vindrà la Mercè Graells, que és la design leader de Designit, i que penso que us pot interessar força també. També us haureu d'inscriure al web. I res, us deixo vosaltres endavant. Ens vas dir en castellano. Vale. Lo vamos a hacer en castellano porque nos lo pidieron antes. Se me va a colar alguna catalanada. No... Bueno, us podeu riure, però no massa. Bueno, com ha dit la Tona, ella és la Idoia Longan, és del Departament de Tecnologia. Yo soy Ricard Marfà, soy jefe de diseño del periódico Ara. Para poneros un poco en contexto, para los que no conozcáis el periódico Ara o los que sabéis un poquito de qué va, el periódico Ara es un periódico hecho en Barcelona. Hace 5 años que empezó, el 28 de noviembre del 2010 salió a la calle. Nosotros tuvimos la suerte de incorporarnos al proyecto un mes y medio antes de que saliera el proyecto, y desde entonces casi que hemos ido creciendo junto con el periódico y hemos ido ganando muchos tipos de experiencia. Idoia sobre todo siempre ha estado en el área digital. Yo empecé en papel, estuve 3 años trabajando solamente en papel, y luego hace ya 2 años pues estoy dedicado en exclusiva al área digital. El periódico en 2010 nació en un momento de transición hacia la era digital, era un momento en que los periódicos o los medios de comunicación, pero sobre todo los periódicos escritos, se estaban debatiendo qué estaba pasando, qué iba a suceder con todo el tema de la evolución digital, ¿no? Indagaban sobre pues, cuál sería el futuro del periodismo, sobre qué implicaciones y qué cambios supondría la era digital en la profesión, o sea, qué pasaría al día a día, cómo cambiaría la organización de las redacciones, cuál sería el sistema de elaboración de los nuevos contenidos, cuál sería el valor del papel a partir de la incorporación de nuevas narrativas digitales, cómo se rendibilizaría la web, o sea, cómo se ganaría dinero con la web. Esto aún está un poco en el aire y el debate sigue, pero sí que desde hace 5 años se ha ido aplanando el terreno y se ha ido marcando una línea más clara, quizás. Ahora parece que cuando sale un periódico o un periódico ya existente, casi que está súper claro que este periódico debe tener una edición digital, pero entonces hace 5 años la cosa no era tan clara, no era algo tan imprescindible, y bueno, pues en este contexto es en el que nació el Ara, y el Ara es un caso quizá especial o quiso dar un paso al frente, porque el Ara cuando nació abrazando el concepto de multiplataforma. Ahora suena un poco ridículo, ¿verdad? Porque ¿qué periódico no es multiplataforma, no? Pero entonces no era una cosa tan obvia. Para que veáis un poco el ejemplo, esto es un banner que encontré que es cómo se vendía el papel o sea, cómo se vendía el periódico en aquel momento. O sea, haciendo mucho inciso en
en la versión iPad, en la versión web, en versión de móvil, para que entendáis que en aquel momento tampoco era tan normal. Y en este sentido, pues supongo que tenemos la suerte de que este periódico ya tiene un tipo de organización interna y una mentalidad que nos ha permitido a lo largo de estos años pues, hacer ciertas propuestas quizás más arriesgadas o quizás más innovadoras que otros periódicos que ya existían aquí en Barcelona, en España y quizás en otras partes del mundo, y que por su tradición y por su estructura más rígida no han podido hacer este paso. Y en este sentido, pues tenéis que tener en cuenta que esto se ha dado por estas circunstancias, lo que os vamos a enseñar. ¿Vale? Esto es donde trabajamos. Ahora os vamos a explicar un poquito qué es lo que hacemos. Hemos dividido en 3 grandes bloques, o podemos dividir en 3 grandes bloques los trabajos que hacemos. Un primer bloque son los grandes proyectos. Son proyectos a medio o largo plazo y de gran envergadura. O sea, son proyectos que se planean con mucho tiempo, que están pensados para que duren mucho tiempo, como por ejemplo, esto sería un caso práctico, el de la web. Aquí os quería enseñar, esta es la web que había antes, hace un año. Entonces hicimos un restyling. Os voy a decir que vamos a enseñar muchísimas cosas, luego os pasaremos una lista por si alguien quiere repasarlo, porque así tendréis acceso más. Lo vamos a ver un poco todo muy rápido. Esto es tal como estaba hace un año. Perdón. Vale. Y aquí se hizo un proyecto en principio era un rediseño, pero acabó siendo un restyling porque la estructura no está cambiada, solamente se cambió los estilos a través de CSS, y este es el resultado. La cabecera sí que se cambió, ¿vale? La cabecera es totalmente nueva, pero la parte de abajo, en realidad el cambio es solo de tipografías y de filets y de colores, ¿vale? Poca cosa más. Esto sería uno de los grandes proyectos que hemos hecho el año pasado. Luego, hay otros tipos de proyectos que sí que son rediseños enteros. Este, por ejemplo, es el de la web de la previsión meteorológica. Esto es como era antes, ¿vale? Y este es como ha quedado, ¿vale? Todo esto es un conjunto es un rediseño conjunto. O sea, lo que hemos ido haciendo es, primero hicimos la web y luego vamos haciendo estas mini apartados, estos apartados de la web, que estaría este, por ejemplo, de vídeos o de otras cosas, ¿vale? Y luego, otro gran grupo de proyectos con los que trabajamos serían lo que llamamos interactivos, que quizás por lo que más nos conocen o lo que tiene más recorrido a las redes sociales o lo que tiene más repercusión, ¿vale? Los interactivos son proyectos que sirven para explicar una noticia de una forma específica, es decir, que nosotros cogemos una noticia y le hacemos un traje a medida, ¿vale? Esto lo hacemos porque desde dirección o desde quien manda se decide que esa noticia o ese contenido necesita explicarse de una forma más atractiva o de una forma que una forma que se entienda mejor. O sea, es darle un empaque más atractivo. Además de esto, también por razones de monetización, ¿no? Nos interesa vender algún tipo de producto o de publicidad, o nos interesa captar usuarios, entonces hacemos algo de participación para que la gente entre y nos dé su mail y entonces podamos
replicarle con publicidad, o si no también por una cuestión de prestigio. O sea, si a lo mejor nos interesa pues darle con ese interactivo, pues para el periódico también le interesa que nos reconozcan o hacer algo más atractivo, ¿vale? Y dentro de este bloque clasificamos los interactivos en 4 grandes grupos. Por un lado tenemos los reportajes multimedia, que este es un ejemplo, que son narraciones casi lineales sobre un tema concreto, ¿vale? Y entonces van a través de, por ejemplo, este es de un scroll, ¿no? Scroll vertical, y van pasando cosas que te explican la historia, ¿vale? En este caso la gracia pues es que hay poco texto y son todo inputs muy cortitos que te ayudan a entender mejor la noticia, vídeos, otros recursos multimedia, ¿vale? Etcétera. Otro grupo de interactivos es lo que llamamos visualización de datos. Estos son como el anterior, pero centrado, o sea, lo importante está en los datos, ¿vale? Este es un interactivo que hicimos sobre los nombres de niño y de niña que ponen más los padres, ¿vale? Son datos que están abiertos, que nosotros lo cogimos, entonces el periodista hace una interpretación de los datos y extrae unas conclusiones, ¿vale? Y aquí es donde entra más la parte infográfica, ¿vale? Después hay un tercer grupo, que sería el de participación, que en nuestro periódico se estila mucho porque es un periódico que intenta crear comunidad y que intenta hacer que la gente sienta que forma parte del periódico y que ellos también generan información. Y este sería un caso, por ejemplo, de participación. Aquí era un interactivo previo a las elecciones municipales y lo que queríamos es que los lectores nos dieran o pues pudieran expresar cuáles eran las cosas que cambiarían de su pueblo si ellos fueran alcalde, ¿vale? Y aquí podrían participar, etc. En este caso, por ejemplo, es necesario ser suscriptor del periódico para poder participar o darnos tu mail, etc. ¿Vale? Y un cuarto grupo de interactivos serían los juegos o gamificación, que son juegos, o sea, como su nombre indica, se trata normalmente hacemos bastantes tests o como pruebas o etcétera, que sirven sobre todo para ganar usuarios y para tener sus mails y poder hacer más campañas publicitarias, etcétera, ¿vale? Y luego hay un tercer grupo, uno de los grandes bloques, estaban los grandes proyectos web, los interactivos, y luego están temas más de actualidad, que estos son casi actuaciones a tiempo real, ¿no? que salta una noticia y necesitamos algún tipo de recurso gráfico más elaborado que la caída de noticia normal, que nos permita pues explicar esa noticia más fácilmente o que se entienda mejor, ¿vale? Este sería un ejemplo. Este es enriquecer la noticia con un gráfico, ¿vale? En este caso ya teníamos toda esta información que la habíamos puesto de otra manera y la propuesta fue pues, ¿por qué no hacemos un gráfico interactivo, sencillo, que nos permita explicar esto, que podría haber sido una cronología lineal de texto seguido, que es bastante más aburrido, pues convertirlo en algo que sirva para explicar mejor la información, ¿vale? Y luego está otro tema que es aburrido, pero es necesario, que serían cosas más de
del día a día, ¿no? De uso de esto, pues como son las newsletters o cosas de este tipo, ¿vale? Entonces, esto es lo que hacemos, y a lo largo de estos 5 años, bueno, de estos tres años, hemos aprendido una serie de cosas o de experiencias, o como queráis decir, que queremos compartir con vosotros, a ver qué os parece. ¿Vale? Son 7 cosas más una que hemos aprendido durante estos 3 años. No está mal. Primero, el periodismo no solo se escribe, ¿vale? Este capítulo también se podría llamar El diseño periodístico existe y mola, ¿vale? ¿Cuántos de aquí, cuántos diseñadores periodísticos conocéis aquí en la sala? No demasiados, ¿verdad? Tampoco, no habrá nadie que habrá soñado en ser diseñador periodístico muchas veces, ¿no? Vale. Sí. Vale. Ah, sí. Vale. Mira, 1. Bueno, curiosamente el diseño de medios es la rama del diseño menos mediática. Es una especie de contradicción, pero porque parece que no tiene el glamour o no tiene la imagen esta que tiene el diseño que todos imaginamos cuando entramos en la universidad, y además tiene la fama de ser poco creativa, ¿no? Es un periódico, siempre es lo mismo y es muy aburrido. Bueno, nada más lejos de la realidad, al menos por nuestra experiencia. Aquí tenéis una lista de diseños interesantísimos, os podéis perder horas y horas aprendiendo de ellos, y nada, son referentes que se deben tener en cuenta. ¿Por qué creemos que no es, o por qué se cree que no es creativo o que es aburrido el diseño periodístico? Yo creo que es que mientras que un diseñador normal al uso está en un estudio y va recibiendo proyectos de diferentes empresas, ¿no? Que son todos proyectos muy diferentes entre sí, que no tienen casi nada que ver, en el diseño periodístico se trabaja casi que en un solo proyecto. O sea, el proyecto siempre es el mismo, pasa que es un macroproyecto, ¿vale? Este proyecto tiene una identidad gráfica única, es un sistema visual que se debe reproducir y adaptar a una gran cantidad de aplicaciones y de soportes, pero ahí está la gracia. O sea, si además tenéis la oportunidad, como he tenido yo, de generar ese sistema, pues os aseguro que es súper creativo y que tiene muchísimas posibilidades. No he venido a venderos la moto, o sea, tampoco, no soy de esto del diseño periodístico, pero sí que estaría bien que no tuvierais esa imagen si algún día os proponen trabajar en un periódico o eso, que no es tan aburrido como parece, ¿vale? El segundo punto es no pierdas el norte. Este punto serviría para cualquier tipo de diseño, ¿vale? Seguramente yo no sé no sé definir el diseño, pero sé para qué sirve. El diseño sirve para comunicar, y en el caso del diseño periodístico, el objetivo principal es que el mensaje llegue al lector. Si eso no pasa, tenemos un problema, ¿vale? Entonces, ese mensaje se puede hacer llegar, como he dicho antes, de forma atractiva, por supuesto, eso es la tarea del diseño, pero a veces puede pasar que perdemos el norte, que no sabemos lo que estamos haciendo, porque hemos perdido esa idea de que lo importante es el mensaje. Entonces, creo que es súper importante que tengáis siempre en cuenta que si a veces os perdéis o así, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué era lo que yo quería explicar con esto? Entonces, seguramente vais a poder hacer un poco de recapitulación y tirar para adelante otra vez, ¿vale?
El tercer punto, 1 más 1 más 1 suma más que 3. Esto es una forma guay de decir esto, pero nosotros tuvimos, en 2003 empezamos con todo esto de los interactivos. ¿Por qué? Porque hubo una especie de boom a raíz de uno de los grandes hitos digitales periodísticos, que fue la salida del Snowfall del New York Times. Si no lo conocéis, buscarlo porque es como un gran referente, fue un gran interactivo, un gran despliegue de medios del New York Times que lo que quisieron hacer una demostración de fuerza de su capacidad de poder innovar y de poder hacer cosas que otros medios no podían hacer porque ellos son muy buenos y así lo demuestran, ¿vale? Entonces, esto marcó un antes y un después, y tuvimos la suerte que nuestro director lo vio y nos encargó hacer algo similar al New York Times, pero con nuestros medios, ¿vale? Hasta ese momento no habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntos con diseñadores, periodistas y programadores. Por circunstancias de la casa, los proyectos se encargaban fuera, proveedores diferentes, etc. Y esa fue nuestra oportunidad para empezar un camino que ha seguido hasta ahora. En ese momento nos encerramos en un despacho, tres personas de los 3 perfiles, programador, diseñador y periodista, y a partir de ahí fuimos construyendo la historia, la forma y la navegación y la tecnología de una historia. Y esto lo voy a enseñar más tarde. Y esto fue un poco pues, el origen de nuestra forma de trabajar, porque es como dice el título poéticamente. Trabajamos de una forma paralela, o sea que los contenidos se generaban paralelamente al diseño, a la navegación, etc. Y eso nos sirvió pues, para luego tener una pauta de trabajo que hemos ido reproduciendo, ¿vale? En este caso también nos ha servido mucho el hecho de trabajar así, establecer unos sistemas o unos códigos de comunicación, porque las tres ramas hablamos lenguajes diferentes, y entonces es muy importante que la forma de transmisión de esta información sea ágil y óptima y que no genere problemas luego, porque todo el mundo, en este caso los diseñadores, nos gusta que salgan las cosas como las hemos diseñado y no como las ha interpretado el programador, o el periodista quiere que lo que él ha escrito sea lo que luego sale y no sea una cosa que te la he recortado por aquí porque no me cabía, o etcétera, ¿vale? Entonces, creo que la mejor forma de trabajar estos interactivos siempre ha sido pues, establecer un crecimiento paralelo del proyecto, ¿vale? En este caso os queremos enseñar como un caso de súper éxito que tuvimos y que en parte es debido al tema y en parte es debido a que se construyó basado en esto. O sea, fue un proyecto súper coral donde siempre estuvimos trabajando las 3 ramas a la vez. Es un interactivo sobre Leo Messi, se hizo en motivo que rompió el récord de goles en Liga, ¿verdad? Sí. Y nada, es de datos, es infográfico, y ahí tienes todos los goles pues explicados con todos sus datos, etc. Creo que mal me está decirlo, pero creo que es bastante perfecto en el sentido que todo encaja, ¿no? Todo tiene sentido, no sobra nada ni falta nada.
¿vale? Y bueno, nos lo han reconocido bastante desde premios y tal, o sea que parece que la gente piensa lo mismo que nosotros, ¿vale? Luego, otro caso muy claro de coparticipación o colaboración, elecciones municipales. Aquí son caídas bastante simples, es lo mismo de siempre, lo que intentamos es explicarlo mejor, y aquí sí que necesariamente te debes al periodista y estar súper en contacto con el periodista, porque al final es el que sabe qué datos se deben de enseñar y qué es lo importante, qué no es tan importante, etc. ¿Vale? Lo mismo, elecciones, estas son las primeras que os he enseñado, son las elecciones municipales. Estas son las elecciones del Parlamento de Cataluña. Aquí, por ejemplo, la diferencia con el otro es que hay la barra del plebiscito, no sabía si va a salir sí, no, etcétera, todo este debate. En este caso, pues añadimos una barra aquí para explicar mejor, adaptarnos mejor al discurso periodístico, ¿vale? Y luego están las generales, que también lo mismo. Hay diferentes categorías, pero esto os lo enseño porque es claramente un ejercicio de colaboración entre las tres ramas, ¿vale? El siguiente punto es diseñar el todo de la nada. ¿Vale? Es un poco complicado de entender, pero ya veréis que es muy fácil. Lo que os comentaba generalmente es la forma de abordar los interactivos, ¿vale? Luego están los proyectos grandes que os comentaba al principio, tipo la web o partes de la web. Estos proyectos no se pueden trabajar así porque son más a largo plazo y además se trabaja sin contenido o sin un contenido real. Sabemos que va a haber, sabemos que va a haber un titular, sabemos que va a haber una foto, etcétera, pero no sabemos qué titular va a ser, cuánto nos va a ocupar, si la foto va a ser vertical, si la foto va a ser horizontal o si no va a haber foto, etcétera. Entonces, se trata un poco de trabajar en modo vidente, ¿vale? Prever todas las opciones de contenido, o sea, todo lo posible que va a pasar y a partir de ahí diseñar un sistema súper flexible que nos permita adaptarnos a todas estas variables sin que ninguna quede súper mal. Seguramente o sea, sí que va a quedar bien, pero a veces pasa que para que te quede súper bien un titular de una línea necesitas un cuerpo, pero luego para que te quede bien el de 4, ese cuerpo ya no te sirve. Entonces tienes que saber renunciar al resultado excelente para que todo el conjunto sea excelente también, pero de otra forma, ¿vale? O sea, que funcione que sea un sistema muy, muy flexible. Y en ese sentido, pues creo que es interesante decir que el diseñador periodístico debe tener una visión, debe tener el cerebro dividido casi en tres partes, porque debe tener una parte dedicada a pensar cuál será el contenido, aunque después no lo escriba él, por supuesto, pero debe tener una parte pensando en eso, otra parte pensando en cómo se va a desarrollar y la parte de diseño, que es obvia. ¿Vale? Aquí os he traído unos ejemplos bastante tontos, pero que sirven de ejemplo. Esto es un módulo que va debajo de las noticias que sirve para hacer recircular la gente por la misma página. O sea, que no se vayan, que al terminar una noticia o al tirar para abajo porque no les interesa, que puedan seguir navegando por nuestra web sin que se vayan, porque nos interesa que estén ahí. Y estos son qué pasa cuando la noticia que hemos vinculado no tiene foto, ¿vale? O sea, y qué pasa cuando tiene
de 4 líneas, 3 líneas, etcétera, o 2 líneas. ¿Vale? Todo esto, ahora con este ejercicio es bastante tonto, pero imaginaros eso con una página súper grande que al final se te mueve todo y tienes que estar muy atento a cosas de este tipo. Y más con el responsive, que ya te mueres. ¿Vale? Este es otro ejemplo, esto es una herramienta que tenemos, que es el Miradas, que es, es una publicación diaria de la foto del día, ¿vale? Una foto muy buena, pues se cuelgan ahí. Y ahí también tuvimos que estar pensando qué pasa porque aquí no cortamos la foto, sino que se enseña entera, pues qué pasa con todas las variables de la foto. ¿Vale? Ya te toca a ti. Bueno, y la quinta cosa que hemos aprendido es a depender de la movilidad. Durante estos 5 años hemos visto que la evolución del acceso a los contenidos de nuestro periódico y de los medios en general a lo largo de los últimos años refleja una tendencia que, aunque pueda parecer la esperada, pues es bastante sorprendente porque no para de crecer el acceso desde los dispositivos móviles. Hasta el punto que en enero nosotros ya tuvimos un 69% de las visitas que venían de dispositivos móviles. Que nuestros lectores consuman los contenidos desde dispositivos móviles nos afecta en 2 cosas. La primera es muy evidente y es que necesitamos adaptarlos a múltiples tamaños de pantalla, tantos tamaños de pantalla como dispositivos hay en el mercado. Y la segunda cosa, menos evidente, y que hemos aprendido viendo la evolución de los interactivos que hemos ido haciendo, ha sido tener en cuenta el contexto físico en el que se encuentra el usuario cuando nos está leyendo desde un dispositivo móvil. Seguramente cuando estáis consumiendo información desde un móvil, pues estáis quizás en el metro o en el tren yendo hacia vuestras casas o en una sala de espera. Es un contexto muy distinto a estar delante de un ordenador de sobremesa en un entorno de trabajo. Por tanto, los requerimientos de la web en cada situación son muy distintos, ¿vale? Y por eso, en el momento de realizar el diseño de una web, tenemos que pensar no solo en que cada elemento va a ser visualizado en diferentes tamaños, sino también tenemos que ir un poco más allá y pararnos a pensar si estos elementos tienen sentido en un móvil o en una tablet, ¿vale? Por tanto, hemos visto que el diseño responsive tradicional, el que simplemente adapta una web que se ve en un ordenador de sobremesa a pantallas más pequeñas, no es suficiente. También necesitamos adaptar el contenido de la web para que se adapte al comportamiento y a la experiencia del usuario en ese dispositivo, ¿vale? Por tanto, una de las primeras decisiones que tomamos cuando empezamos a pensar un proyecto es si vamos a elegir un diseño responsive o si vamos a hacer 2 versiones de la web, una para desktop y otra para dispositivos móviles, ¿vale? Normalmente la opción mejor suele ser un diseño responsive. La principal ventaja es que tenemos una única web que se ve bien en todos los dispositivos, solo diseñamos una web, solo tenemos que mantener una web y sobre todo no duplicamos el contenido, ¿vale? Porque cuando estamos haciendo web no es como un papel que lo imprimes y se acabó, sino que siempre hay cambios de texto y imágenes y otras cosas, y si tenemos 2 webs pues significa
más cambios y más errores. Lo que pasa es que algunas veces el contenido o la complejidad de lo que queremos enseñar no nos permiten utilizar un diseño responsive. Y es en este caso en el que nos decantamos por una versión móvil. Os voy a enseñar un ejemplo de responsive. Por ejemplo, hicimos una herramienta que servía para elegir tu libro de Sant Jordi, el que ibas a regalar o el que te ibas a comprar para ti. Y decidimos hacerlo responsive por las razones que os he comentado, ¿vale? Veis que se adapta, una misma web se adapta perfectamente a todas las pantallas, ¿vale? Y luego os voy a enseñar una web en la que elegimos hacer dos versiones distintas. Una fue este apartado de la web de elecciones del Parlamento de Cataluña, en el que enseñábamos cada uno de los candidatos de cada partido. Claro, esto en una pantalla de móvil se hubiera visto fatal, con cuadraditos pequeñísimos, por tanto tuvimos que optar a hacer una versión móvil, que simplemente son listados con toda la información. En el móvil siempre se simplifica todo. Tener una versión específica para móviles y no simplemente la web desktop que se adapte, pues nos permite que la distribución del contenido y la experiencia del usuario en la versión móvil sea totalmente adaptada. Esta es la principal ventaja. Igualmente preferimos siempre que podemos hacer responsive por lo que os he comentado. Este es otro ejemplo de otro interactivo que hicimos dos versiones, también porque la infografía en móvil era imposible de visualizar. Son las incidencias de Renfe en cada línea, se van pintando en cada parada. La R3, fatal. Y luego para móvil. Esto se hace con un script, está en la misma URL, pero dependiendo del agente del navegador, pues mostramos una u otra web. Estos son las bolitas. Pero sí. A veces faltaría casi un paso más y decidir que a lo mejor este interactivo, reformularlo, ¿no? O sea, a veces solo buscamos soluciones gráficas más que decidir si el contenido es... no, claro. Este ya sería un paso más. Bueno, lo que os comentaba antes, de que quizá tú en tu móvil no quieres ver tanto las incidencias como saber qué línea en ese momento es la que está peor, ¿no? Porque justo estás en el móvil yendo hacia el tren. En eso es en lo que intentamos trabajar y mejorar. Luego otro caso en el que tenemos también versión móvil es el portal entero de Ara.cat. Las homepage siempre son complicadísimas de hacer responsive porque tienen muchas cajas, muchos destacados, la jerarquía de la información es muy compleja y aún tener que mantener dos webs en un portal tan grande como el de Ara, pues preferimos tener una versión móvil. Esto también es porque nos pasa que cuando un periodista hace un reportaje se asegura que en la homepage de desktop tenga su espacio y esté destacado. En el móvil no se preocupan tanto y esto es porque en el móvil las homepages no tienen tanta importancia, ya que mucho de las visitas vienen de las redes sociales o de otros enlaces y ya van directamente al artículo, no pasan por la homepage. Entonces esto también nos hace decantarnos por tener web móvil
porque la simplificamos mucho y no necesitamos tantos destacados como en el desktop. Y luego comentaros rápido que cuando elegimos diseño responsive planteamos siempre dos tipos de diseño responsive. Una web adaptativa común, donde hay una retícula con los anchos en tanto por ciento para que se adapte a las pantallas, y utilizamos media queries, que para los que no lo sepáis son condiciones que se ponen en los estilos para mostrar diferentes cosas en diferentes pantallas. O si no, también algunas las pensamos directamente en lo que se llama el diseño mobile first. Aquí ya pasamos de pensar si la columna de la derecha pasará al fondo de la pantalla y cosas así, y diseñamos ya directamente pensando en los dispositivos móviles. Y en desktop se verá lo mismo que en el móvil, pero ampliado. Esto sobre todo es en reportajes y artículos con mucho texto que requieren que la lectura en el móvil sea buena, ¿vale? Muchas veces nos encontramos con una cosa muy simple que nos trae muchos problemas, y son los textos y las imágenes. Las imágenes, cuando haces pequeñas la pantalla, se hacen muy pequeñas y el texto crece, ¿no? Y es como una cosa muy simple y muy fundamental del diseño que complica mucho el responsive. Y bueno, luego decir que pues todavía nos queda camino en general en la tecnología para mejorar todo esto, para que las web móviles tengan tiempos de carga más rápidos y cosas así, pero hay que estar a la última porque avanza muy rápido. El siguiente punto es más o menos es menos. O sea, o vamos a por todas o mejor hacemos otra cosa. Debemos ser conscientes de los recursos y de los deadlines que tenemos, porque si no, a veces pecamos de querer hacer, en nuestro caso, por ejemplo, de querer hacer algo demasiado grande o demasiado aparatoso, y esto lo hemos aprendido, que al final lo más importante es saber lo que quieres hacer y qué es lo adecuado para explicarlo. Y esto no significa que no se deba ser ambicioso, sino que se trata de valorar si el esfuerzo y los recursos destinados a ese trabajo van a recompensarnos, ya sea a nivel económico para el periódico, a nivel de prestigio o reconocimiento, o ya sea a nivel de autosatisfacción si es para un proyecto personal. O sea, este es el interactivo que os comentábamos al principio de todo, que fue el primero que hicimos, ¿vale? Este interactivo es nuestro Snowfall. Sí, es nuestro Snowfall, ¿vale? Es un seguido de temas que resumen los 3 años de existencia del periódico, los grandes temas que pasaron. Y si bien es un proyecto pues muy elaborado y que nos lo curramos mucho, estuvimos 2 semanas trabajando exclusivamente en ello y tiene un montón de recursos etcétera, sí que vimos que claro, que esto no lo podemos hacer siempre, porque es imposible, no tenemos manos ni tiempo. Pero en aquel momento estaba justificado porque sí que queríamos experimentar, queríamos aprender, queríamos ver hasta dónde podíamos llegar y a partir de ahí pues seguir creciendo, pero también teniendo en cuenta cuáles eran nuestros recursos y nuestros tiempos, etcétera, ¿vale?
Entonces, ya, como os decía, esto no significa que no se deba ser ambicioso, porque sí que se tiene que ser ambicioso, pero que corresponda a lo que queremos conseguir con ello, ¿vale? Aquí os voy a enseñar este es un ejemplo que hicimos a finales de año, que nos encargaron un resumen del año y que querían que fueran, creo que son 25 canciones relacionadas con 25 temas. Y cada uno de esos temas pues está explicado por un redactor de la casa de una forma así quizás más creativa o más personal, ¿vale? Y hicimos este interactivo. ¿Qué pasó? Que les gustó y al cabo de unos días querían hacer otra cosa parecida, pero diferente, pero que no sea lo mismo. Total, que como nosotros tampoco teníamos tiempo, con un pequeño cambio de diseño, es la misma estructura, el mismo responsive, etc. Y parece otro, pero por detrás es lo mismo. Y nosotros nos ahorramos tiempo, podemos dedicarnos a otras cosas que también son importantes, porque todo es importante. Y luego, pues ya que estamos, vamos a hacer otro. La foto pesa. ¿Vale? No deja de ser lo mismo, pero eso es en relación al tema de los recursos, ¿no? Si no teníamos tiempo y tampoco querían hacer una cosa que fuera lo mismo, pero diferente, pero tal, pues tampoco pasa nada por hacer lo mismo. O sea, si el sistema funciona, pues si podemos darle un aire diferente y que respire pues lo que se está contando, ningún problema. Y luego tenemos otro tipo de interactivos que también son muy sencillos de hacer porque los tenemos ya casi es como una plantilla prácticamente. Punto y aparte. Todo esto los interactivos sobre todo es casi artesanal. O sea, cada uno de ellos, como he dicho, se hace un traje a medida, o sea que son todos desde cero prácticamente y se deben de hacer pues desde cero y pasito. Y este es un tipo de interactivos muy sencillo que funciona muy bien porque tiene muchas visitas y a la gente parece que le gusta, que es simplemente un test. Y claro, se puede aprovechar para lo que quieras. Tenemos diferentes modelos, que en algunos no hay foto, hay una frase, tienes que saber de quién es la frase, o todas las variaciones que se os ocurran de test, pues las tenemos todas. Y eso, pues, ¿cuánto nos cuesta hacerlo? Un par de horas, más lo que tarde el periodista. ¿Vale? Y el punto 7, ¿y esto quién lo paga? ¿Vale? O sea, hasta ahora todo es muy bonito, el diseño nos ha quedado fenomenal, ¿vale? Y resulta que tachan la publicidad, fantástica, nos decora toda la página, nos deja... Bueno, es lo que hay. De momento, esto es lo que hay. Intentamos hacer propuestas desde marketing se intentan hacer pues propuestas de publicidad no invasiva o los temas estos que son como publicitarios pero no lo parecen. Bueno, son otros tipos de funcionamientos que hay de publicidad que intentan evitar este efecto que al final ya no sabes ni dónde mirar porque te lo estropean todo. En este sentido, los interactivos sí que tenemos la ventaja que han entendido que si son obras pues, de artesanía y son tan más elaboradas y con eso queremos ganar prestigio o lectores, etcétera, pues
sí que tenemos que cuidarlos más, y entonces lo que se intenta pues, es buscar un patrocinador único que pague para tener su marca ahí sola en el primer scroll y que se vea bien, ¿vale? Y ya está. Y no este concurso de ver... Bueno, en este caso todos son lo mismo, pero puede llegar a ser todos diferentes y aún es más loco. ¿Vale? Y luego está, pues, ¿quién lo paga también? El lector también lo paga. Nosotros tenemos un modelo en el periódico que es un modelo de paywall, que se llama, que se paga por contenido. O sea, tú por leer tienes que pagar, pues como un periódico impreso, en digital también se ha adoptado esa política. Y entonces lo que tenemos sí que son... Uy. Vale, perfecto. He explicado el chiste. Y... Bueno, tenemos diferentes tipos de caída de noticias. La primera de la izquierda es para contenidos gratuitos, que como veis son más cortitos y más sintéticos. Y luego tenemos otros tipos de contenido que lo que hacemos o lo que intentamos hacer es darles un valor añadido a la lectura o al contenido con más elementos para que la persona que está pagando pues entienda que está pagando por más, no por tener lo mismo que antes sin pagar, ¿vale? Y ya por último... Hemos añadido una cosa extra que hemos aprendido, porque esto no lo hemos aprendido haciendo las webs, sino una vez están terminadas y adaptadas a los dispositivos y todo lo que teníamos que hacer, pues algunas veces nos habíamos encontrado en que no tenían toda la audiencia que esperábamos, ¿vale? Y hemos aprendido que hay que planificar muy bien cómo vamos a distribuir la web que estamos haciendo. Entonces hemos visto que es muy importante elegir el momento de lanzamiento de la web para aprovechar ese primer impacto o factor de novedad que tiene Internet, ya que compartir una cosa de ayer pues está desfasadísimo. Entonces hay que elegir el momento de máxima audiencia para lanzar la web. Después optimizar el SEO para que aparezca en los buscadores. Y por último, pues tener una estrategia en las redes sociales, porque pasa un poco lo mismo. En Facebook sabéis que muestra los posts por relevancia. Si el momento en que publicamos nuestra página en Facebook no tiene repercusión, pues la siguiente vez que lo publicamos nos penaliza y no lo muestra tanto. Por tanto, es muy importante que para que nuestras webs tengan la repercusión que queremos y todo el trabajo que hemos hecho pues tenga sentido, tener muy bien planificado todo esto, ¿vale? Y pues ya estamos. Y si tenéis preguntas, muchas gracias por venir. Si tenéis preguntas de cosas que hemos enseñado, hemos enseñado muy rápido, pero podemos volver, ¿eh? O cosas más concretas, ¿eh? Igual començo pel final, però estava amb l'estratègia de continguts a las redes sociales y me interesaba la parte de distribución. ¿Qué herramientas utilizáis para saber en qué momento tenéis que lanzar una noticia? Bueno, en el periódico tenemos una persona dedicada a la analítica que no te sé decir exactamente qué herramientas utiliza, pero está controlando en todo momento dónde sube la audiencia, de dónde proviene la audiencia, a qué horas hay más audiencia en Twitter, en Facebook, en la homepage, dónde se hacen más clics.
Por supuesto utilizamos Google Analytics y estamos en el OJD, pero hay otras herramientas para medir todos estos valores y decidir todo esto. Por ejemplo, en el día a día, cuando hay más audiencia en la web es por las mañanas y por las noches. O los fines de semana siempre suele bajar. Cosas así. Gracias. No sé si te he ayudado. Sí, iba por ahí, iba un poco por ahí. Y, disculpa, una segunda pregunta, es para los dos. ¿Os costó comenzar a trabajar con la metodología, por llamarlo de alguna manera, mobile first? ¿Cuánto tardasteis en adaptaros, más o menos? Sí, bueno. Sí, es complicado. Es cambiar de chip, porque además es como que en principio te parece que es como que te están cortando las alas mucho, ¿no? Porque está todo tan limitado y dependes de... O sea, cómo tienes que pasar de una cosa así a una cosa así y que encima quede bien en los dos sitios. Por eso siempre valoramos si es que necesitamos que sea responsive total o no, o tener una web móvil. Pero sí que es muy complicado. Sí. Y no siempre lo hacemos, ¿eh? O sea, no siempre empezamos por el móvil. No siempre, depende. Sí. O sea, es que además estás haciendo una web y si estás empezando, o sea, empieces por donde empieces, estarás pensando en el otro. Es que es obligatorio, o sea, no... Sí. O sea, Depende un poco del objetivo también. Si estamos haciendo un interactivo en el que el recurso visual es súper importante, pues empezamos siempre por desktop. Y si lo que estamos haciendo es adaptar un reportaje o una noticia para hacerla más atractiva, sí que entonces empezamos por mobile first porque, como os decía, el 60 y pico % vienen por el móvil y lo tienen que leer bien. Y a veces no hay más solución que eliminar una parte o... ¿no? Sobre todo en gráficos y... Una pregunta senzilleta. Rebeu feedback dels usuaris per fer el disseny o simplement vosaltres dissenyeu i us També preocupeu? el demanem, de vegades. Cuando se hizo el rediseño de la web, pues y puso una aplicación que cuando entras en la página te hace una pequeña encuesta y te pregunta y nos sirve bastante. Sí. Bueno, hi ha de tot, vull dir, sempre hi ha opinions per tot, vull dir que... Sí. Això al final quasi que... O sigui, hi ha opinions dolentes i bones, superútils, i al revés, opinions que no t'aporten res i que és simplement una opinió més sobre disseny. Vull dir, tothom té una opinió sobre disseny, no? Llavors, al final intentem, aviam, no sé, tothom té una mica pues, el seu entorn o coneguts o tal, que saps que amb qui confies o intentes contrastar-ho amb ells, no? Potser, o... Que me refiero a que hay varias herramientas ya hechas en software para hacer los interactivos y cosas de estas. Entonces yo me pregunto, ¿codifican o usan algún tipo de herramienta de tipo Edge Animate o Muse o alguna cosa de estas? Me refiero a que la planificación de esto se ven complejos y además me imagino que algunos tienen que estar conectados a bases de datos, ¿no? Para en tiempo real o cosas así. Entonces, ¿cómo qué tipo de workflow usan como para llegar a esto? Todo desde cero. Todo desde cero, codificado. Sí, está... O sea, hay algunas herramientas sí usamos, bueno, no nosotros, pero los periodistas sí que les hemos buscado herramientas para facilitarles un poco la vida, ¿no? Y que ellos en su día a día puedan enriquecer sus noticias con gráficos, tablas y cosas así sin tener que recurrir a nuestro departamento para que ellos sean más autónomos.
pero todo lo que hacemos nosotros sí que lo hacemos desde cero. Bueno, desde cero, sí, por supuesto usamos frameworks y cosas así, JavaScript y ya hechos, pero herramientas no utilizamos, básicamente porque el diseño es cerrado, ¿sabes? Te limita mucho y... Soy muy caprichoso yo. No, pero sí. Me refiero de os dan una idea, entonces pues llega el diseñador la pasa tal o más o menos va cambiando. Bueno, sí, por lo general siempre intentamos estar en el momento que se decide la idea y si no, en el momento que se decide qué se quiere hacer con esta idea. ¿Vale? Cuando, en verdad, sí. Hay alguien que tiene una idea, ¿no? Tenemos hacer un interactivo o una web o no sé qué sobre este tema. ¿Vale? A partir de ahí, desde diseño y tecnología intentamos acompañar la manera de cómo se quiere conceptualizar eso o cómo se quiere explicar, porque si no después tenemos el problema ese de que esto, pues yo ya me lo había imaginado que sería así, no sé qué, y resulta que a lo mejor eso no funciona o nosotros tenemos una idea mejor o lo que sea. Y es lo que os comentaba, que intentamos empezar siempre las tres ramas desde cero y entonces supongo que el proceso se hace una primera reunión, se decide cómo se quiere enfocar el proyecto, ¿no? Qué formato va a tener, si va a ser un scroll o unas pantallas o no sé qué, unos gráficos, y a partir de ahí yo me pongo a trabajar, pero como estoy al lado de tecnología, pues ya vamos hablando y entonces cuando ya tenemos un poco la estructura preparada, volvemos al periodista porque él es el que nos va a decir qué partes de texto va a tener eso. O nosotros le vamos a decir, oye, que aquí nos iría bien un título, o nos iría bien esto, o cómo quieres que hagamos estos especies, o qué largos van a ser, ¿vale? Es como, vamos como avanzando así, ¿no? A la vez. O al menos eso intentamos. No siempre es así porque todo el mundo tiene mucho trabajo y no se puede, pero sí que los que mejor salen son porque los hemos hecho así, creo, ¿no? Y eso, vamos, pues retocando cosas o, ostras, ahora necesito actualizar porque ha pasado no sé qué más y resulta que necesitamos otra parte, vale, pues, ¿cómo lo hacemos? Siempre hay mucho diálogo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Me disculparéis. No, tranquilo. Curiosidad, pura curiosidad. El diálogo es importante entre departamentos. Si estáis al lado es genial y si estáis juntos mejor. La historia es, antes hablabais de sistemas flexibles. Sistemas flexibles incluyen que tenéis creado un sistema de retículas para poder trabajar a nivel de diseño y poderlo pasar a nivel de maquetación y la funcionalidad, una vez maquetado, todo corresponde igual que ha sido planteado, digamos, en ese primer boceto. De diseño a tecnología, el salto, sí, porque es que si no... Para trabajar los si no es más... o sea, si no me los cargo, pero... no, es que si no... no, porque es que si no... o sea... Diseñar es generar un sistema, si te cargas el sistema, te lo cargas todo. Entonces, como están a mi lado y estamos todo el día hablando y tal, pues si antes de cambiar algo, pues lo comentamos y vale, pues sí, tienes razón. O para que a veces yo hago cosas muy complicadas porque pues no tengo su mentalidad y resulta que, ostras, pues esto porque has hecho esto, que nos vamos aquí a matar a hacer esto y se puede hacer igual, pero con otra retícula o con más. A veces simplemente, hostia, haz esto más estrecho porque así va a caber en el iPad y ya nos ahorramos un salto.
responsive, ¿sabes? Digamos que ya lo tenéis pactado. Sí. Tenéis un sistema de trabajo pactado. Sí, sí, sí. Gracias. Pero es que lo que comentaba con él antes es que a veces casi que decidimos las medidas de la retícula entre ellos y nosotros, o sea que no... Si no hay aprobación de todos, no se avanza. Hola. A ver, acerca de los proyectos interactivos que me han parecido súper interesantes, muy creativos, diferente a lo habitual en un diario. ¿Os habéis encontrado algún problema que haya chocado la creatividad de estos sistemas tan interactivos con la accesibilidad? Eso limita a la hora de crear interacciones. ¿Cómo lo habéis experimentado? Claro, nuestro trabajo es como buscar la solución a esto, ¿no? Entonces, cada interactivo es esto que tú nos planteas. ¿Cómo hacemos esto accesible a todas las múltiples plataformas que tenemos? Y cada interactivo es el reto este. Pues, claro, porque eso limita, porque cada plataforma o cada dispositivo posee algunas características que a otros les falta. Exacto. Y eso también limita a la hora de crear. Y vamos aprendiendo, o sea que si coges uno de los primeros vas a ver cosas que luego no están porque hemos aprendido, o sea que intentamos. Claro, también... eso limita la novedad, ¿no? El hacer cosas nuevas, ¿no? Se pueden hacer cosas muy chulas, pero siempre estamos limitados en el sentido de la accesibilidad. Sí, también tienes que tener en cuenta que nuestro público no es un público de diseñadores. O sea, no podemos hacer una web súper moderna porque es que nadie la va a entender y va a venir la directora y nos dirá, oye, ¿esto qué es? Que no hay que ser tan ambicioso. No se entiende nada, ¿sabes? Pero porque también tienes que saber a qué público te diriges. Y no, bueno, no todo sirve, ¿no? Ui! No, la qüestió és... Sí, he notat que al llarg dels anys heu hagut de redefinir el target, ara que parlàveu d'això de com enfocar els continguts cap al lector, no? I si heu trobat un canvi de tendència, que d'alguna manera m'imagino que... Potser inconscientment, o sigui... No? Potser, clar, estem tot el dia mirant webs, no sé què, doncs acabem fent coses que sí que són més noves i tal, i que van una mica més enllà de les del principi i que... Bueno, sí... No sé. Sí, és que no he entès molt bé la pregunta. Bueno, o sigui, entenem que en la narrativa periodística, des de sempre, diguem que el públic mig ha estat un adult ja de X edat, no? Però que, no sé, que si d'alguna manera us ha fet influir en la redacció de... El nostre lector? Sí, en com ordeneu en global tot el... Potser afecta més els temes que es trien, perquè sí que tenim definit quin és el nostre target, o sigui, la persona que us deia abans que està analitzant tota la web també analitza quin tipus de lectors ens llegeixen i a partir d'aquí es decideixen molt segurament els temes. Després a l'hora de crear les webs doncs entenem que el nostre públic sap fer servir les eines normalment. Sí que de vegades si és algo molt complicat afegim explicacions molt òbvies potser però que mai estan de més. Arrossega no sé què i tal. Pel públic més inexpert, sí. Això sí que ho fem. Però sí que anem adaptant coset, o sigui, petits detallets que potser fa 3 anys no es veien enlloc i que ho veies a un lloc i dius, hòstia, que guapo, no? Però no puc fer-ho perquè ningú entendrà i ara sí que vas fent, no? Vull dir, però és el que et deia, quasi que inconscientment una mica, tampoc. Però mai fem res super extrem. Sí. Sí. Gràcies. Merci.
No hi ha més preguntes? Moltes gràcies. Moltes gràcies.